Bienvenidos a la materia de sistemas jurídicos. Somos el grupo número 3, integrados por Araceli Calderón, René Pineda, Jonathan Plaza, Paula Pardo, Narcisa Sánchez y quien les habla. Vamos a hablar sobre los estándares en materia de justicia indígena. Sistema jurisdiccional indígena. Su definición. Una de las hipótesis planteadas por Buenaventura de Sousa Santos en la investigación comparativa de justicia indígena en Ecuador y Bolivia afirma lo siguiente: si la justicia indígena es parte del autogobierno de los pueblos indígenas, es necesario analizarla no común a la tecnología social, sino en relación con la movilización y organización social de los pueblos indígenas. Se trata de la experiencia de dos comunidades quichuas de la Sierra Central del Ecuador que muestra la complejidad de funcionamiento de la justicia indígena y sobre todo recoge la percepción de los diversos agentes indígenas que participan en el proceso de administración de justicia. El derecho indígena, en la cual la Constitución del 2008, en su artículo 1, define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos de justicia, social, democrática, soberana, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Esta definición se hace constituyente por un paradigma constitucional vigente. Ordenamiento jurídico en Ecuador en relación con el derecho indígena. Fue en Ecuador fue el primer país en incluir dentro de su marco jurídico máximo la Constitución que regula y reconoce las disposiciones que facultan esta administración de justicia. Es decir, que Ayala Mora en el 2002 se constata que estudios realizados de la década de los 70 del siglo pasado en el contexto de las políticas que integraron las constituciones de América Latina empezaron a reconocer la existencia de algunos derechos específicos en las comunidades indígenas. En algunos países se constata cómo se decretó el ejercicio del propio sistema normativo de modo amplio, solo para casos de poca importancia o gravedad y entre indígenas. A finales de este siglo, en la década de los 90 del pasado, los países andinos reconocen y buscan garantizar la pluralidad cultural y el derecho a la identidad cultural. También se les reconocieron a los pueblos indígenas sus derechos, su idioma oficial, se les protegieron sus costumbres, sus trajes típicos, se promovió su cultura. Estos elementos permiten autovalores, analizar el comportamiento que ha tenido la justicia indígena en el contexto de Ecuador a partir del pluralismo jurídico, de su reconocimiento en la ley y las leyes, en el desarrollo dentro de un ordenamiento jurídico de esta nación. A continuación, mi compañera. Buenas noches. El ordenamiento jurídico en Ecuador en relación con el derecho indígena. Si bien es cierto, como lo manifestaba por los años de 1970, fue incluyéndose el derecho indígena, no, pero en realidad en la categoría de pueblos indígenas jurídicamente nace a partir de la Constitución de 1998 en su artículo 1, donde manifiesta que el Ecuador es como un Estado pluricultural y multiétnico. Y establece también que el castellano, el idioma oficial, el quichua y el shuar y los demás idiomas ancestrales. Es aquí donde empieza ya a incluirse estos derechos, más aún en la Constitución del 2008, en donde ya se le da a la comunidad indígena ciertas particularidades en la Constitución y ciertos derechos. Son más incluyentes. Los gobiernos a lo largo de la historia han seguido diversas políticas con respecto a las minorías culturales. Pueblos indígenas como nuevos sujetos de derechos. Por eso decíamos que la Constitución del 2008 es una constitución incluyente. Las autoridades de los pueblos indígenas existencias de normas y procedimientos propios no solamente para resolver conflictos internos, sino que ya tienen la facultad de resolver y obligar cumplimiento de sus resoluciones haciendo uso de la fuerza pública. Durante muchos años se ha pretendido imponer y desarrollar el modelo del Estado uninacional, es decir, un Estado con un solo territorio, una sola religión, una sola forma de educación, una sola familia. En cambio aquí ya se lo reconoce como pluricultural, multiétnico y se le da más derechos a los pueblos indígenas.
En la siguiente, estamos hablando en la siguiente parte de lámina sobre los pueblos y nacionalidades indígenas, que nacieron varias organizaciones en donde el proceso toma decisiones, características que a continuación se van a detallar. El proceso interno de consulta se origina en la base de la comunidad. Las y los dirigentes elegidos se encuentran agrupados en las organizaciones de la provincia y esta vez en lo nacional. El proceso es participativo, por esencia es en asamblea, entonces ya se incluye a esta comunidad indígena es mucho más interactiva. En caso de tener que impartir sanciones por haberse cometido diferentes tipos de faltas, el proceso es el mismo, siempre y cuando no debe alterar los procesos de la Constitución. Por eso ellos decían la ley indígena y todo eso, pero no afectando a lo que dice la Constitución. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches. Comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo del Ecuador con otros sistemas indígenas del Cono Sur. En Ecuador, el movimiento indígena se encuentra representado por la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAI. Realizó marchas, programas políticos, discusiones con todos los sectores sociales y estructuración de organizaciones más amplias como el movimiento político Pachacuti Nuevo País, el cual realizó una fuerte campaña para la convocatoria de la Constituyente en 1997, con el propósito de establecer una nueva constitución que reconociera los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, los indígenas venezolanos fueron la oportunidad de insertar sus aspiraciones dentro de las estructuras constitucionales ante la expectativa del nacimiento de una nueva república, mediante el establecimiento de principios que convienen política, religión, jurisdicción, economía plural y solidaria como estrategia inicial. El 20 de marzo de 1998, los dirigentes indígenas que habían reunido con el actual presidente Hugo Chávez y firmaron el compromiso en el cual se le garantizaba saldar deudas históricas que tenía República para ellos, Mansuti del 2000. Doy paso al siguiente compañero. Relacionar los presupuestos técnicos recabados para la investigación con los derechos humanos. El Estado ecuatoriano ha reconocido la competencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha reconocido la vinculación de la jurisprudencia que la Corte Interamericana emite en los casos que sentencia. Sobre la participación y consulta en la sentencia del pueblo indígena Taramaca versus Suriname, se emitió el siguiente criterio que no ha sido, como ya vimos, incorporado en nuestra Constitución. Asimismo, la Corte considera que cuando se trata de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tendrán un mayor impacto dentro del territorio Saramaca. El Estado tiene la obligación no solo de consultar a los Saramaca, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre consulta y consentimiento en este contexto requiere de mayor análisis. En consecuencia, el relator especial de la ONU determinó que es esencial el consentimiento libre, previo, informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo. De manera similar, otros organismos y organizaciones internacionales han señalado que en determinadas circunstancias y adicionalmente a otros mecanismos de consulta, los estados deben obtener el consentimiento de los pueblos tribales e indígenas para llevar a cabo planes de desarrollo o inversión a gran escala que tenga un impacto significativo en el derecho,
el uso y el goce de sus territorios ancestrales. Concluye mi siguiente compañera. Narcisa, el micrófono. Muchas gracias, disculpe. Podemos decir que la diversidad étnica y cultural reconoce implícitamente a las colectividades o pueblos indígenas como nuevos sujetos de derechos, con sus diferentes formas de vida y sistemas de comprensión del mundo, diferentes de la cultura occidental, pero también además es obligada de manera fundamental a lo siguiente: a desarrollarse al principio de manera transversal en toda la normatividad. En caso de tener que impartir sanciones de haber cometido diferentes tipos de faltas, el proceso es el mismo. Se reúnen el Consejo de Dirigentes, escuchan y deciden bajo un principio que viene a ser muy interesante, el de la reconocida legalmente por el Código Orgánico de la Función Judicial, Constitución de la República y el Convenio 169 de la OTAN. En el contexto sociopolítico, los movimientos indígenas también han presentado iniciativas de integración, iniciativas que trascienden internacionalmente mediante diferentes actividades culturales, históricas, lingüísticas, políticas y educativas. Los procesos de información y participación y consultas deberán servir al Estado para fundamentar decisiones equilibradas. Este Estado plurinacional ayuda al proceso de reconstrucción y reconstitución de los pueblos y nacionalidades indígenas. No solo reconocen sus territorios, sino también su institucionalidad e incorporan al conjunto de vida política, económica, cultural y social de un país. La última constitución del 2008 también habla sobre el buen vivir, suma causa, y le da gran participación a lo que es la ley de aguas y todo eso, y donde constantemente hemos visto que las nacionalidades indígenas han trascendido y siguen en la lucha contra los ideales que ellos tienen. Así como siguen a la medicina ancestral, se les dio bastante reconocimiento con esta constitución. Muy buenas noches, muchas gracias. Este es el grupo número 3 en la participación de sistemas jurídicos y contemporáneos.